Dios les bendiga, amados hermanos, buenas tardes. Que el alto Dios les bendiga, les guarde y les siga dando sabiduría a todos ustedes. Envío un saludo a los que nos están viendo a través de este canal, día a día, a través de estos devocionales, y espero que el de hoy sea de mucha bendición a tu vida. En esta ocasión quiero presentarles a nuestra hermanita Rebeca Morales, que trae un devocional que va a enriquecer tu vida. Espero prestes atención, lo recibas en tu corazón y que ella sea un instrumento útil en las manos de Dios para seguir bendiciendo nuestras vidas. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendice. Pues aquí nuevamente con la oportunidad y la bendición de poder traer una palabra a tu vida y sembrar algo para tu corazón y para mi corazón. Para la gloria del Señor, hermanos, el Señor hablaba a mi vida. Esta palabra que sé que la hemos escuchado varias veces, nuestro pastor nos ha hablado acerca de la armadura de Dios, pero particularmente te quiero hablar de esta palabra que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Mira, hermano, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que nunca habíamos vivido, tiempos en los cuales se ha apoderado de nosotros o se ha querido apoderar de nosotros el miedo, la angustia, la desesperación, esas fortalezas que se han levantado. Y esta palabra el apóstol Pablo la habla a los hermanos, es decir, es para nosotros, para la iglesia, para la amada, pero particularmente el Señor hablaba a mi corazón y hablaba de que este tiempo es para levantarnos, aquellos que habíamos estado desanimados, caídos o que teníamos a lo mejor cierta intimidación por las obras del enemigo, para levantarnos pero como el ejército del Dios viviente. Está hablándonos a los guerreros y a las guerreras para podernos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Y particularmente me voy a enfocar en este versículo 10 que dice: fortaleceos. Y escudriñando la palabra, te quiero comentar, hermano amado, que esta palabra en el griego, esta palabra de fortaleceos, significa endumaos y quiere decir lo siguiente, que necesitamos estar siendo hechos poderosos. El Señor nos está hablando para que tú y yo nos fortalezcamos, que nos estemos empoderando en su poder. Y su poder es el Espíritu de Dios. Es decir, este no es un tiempo para que tú y yo tengamos miedo, angustia, para que estemos debilitados, porque te digo una cosa, estamos viviendo esta guerra espiritual. Se llame como se llame, el virus, se llame como se llame la enfermedad, se llame como se llame, falta de trabajo, desempleo, a lo mejor la economía bajó y la iglesia ha sido amedrentada. Yo no sé tú, pero en mi caso sí, había desánimo, incluso llegué a pensar que ya no podía ni siquiera yo compartir una palabra porque, te digo algo, hasta intimidada por las redes sociales. Y esto, el Señor me habla, me sacude y con una palabra de vida hoy me dice: levántate, porque yo no te llamé para estar ahí escondida, pero con tus fuerzas no vas a poder salir adelante, Rebeca. Es con mis fuerzas. Y fortaleceos, como esta palabra dice, empoderarnos, es meternos bajo el dominio y la autoridad del único, soberano, Dios Todopoderoso. Y dice, fortaleceos en, y la palabra en se refiere exactamente a tomar una posición en un lugar y en un tiempo. Y particularmente nos está hablando de la relación que tenemos con el Señor. Si tú y yo nos apartamos del Señor, no tenemos ninguna fuerza. Espiritualmente estamos debilitados y cualquier soplo
o tormenta nos sacude y viene y nos mueve y viene y nos engaña. Por eso hoy el Señor quiere hablarnos y nos da esta palabra. Esta palabra, hermano, el apóstol Pablo se la entregó a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba empoderada en otras cosas. Por ejemplo, era una iglesia la iglesia estaba en una ciudad en donde se manejaba el comercio, donde había manejo económico, afluencia, y también era una ciudad en donde estaba uno de los templos de mayor idolatría, que era el templo de Diana o Artemisa. Había idolatría, había hechicería, había brujería, había muchas cosas, pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: fortalezcanse, hermanos míos, en el Señor y en el poder de su fuerza, porque él reconocía que sin el poder del Espíritu Santo de Dios, esta iglesia no iba a poder empoderarse, no iba a poder tener un avivamiento. No es casualidad que el apóstol Pablo en esta iglesia se haya quedado 2 años, cuando él iba de ciudad en ciudad, pero en esta iglesia particularmente 2 años estuvo él. Y esto ¿a qué viene a colación? Hoy estamos viviendo un tiempo en donde se ha levantado la economía, pues se han levantado cosas, la tecnología incluso, se ha levantado una guerra que tú y yo jamás habíamos vivido. Se han levantado cosas que nosotros estamos empezando a vivir, como el encierro. Se ha levantado, por ejemplo, el agnosticismo. Se ha levantado también cosas como el ateísmo. Se ha levantado pues otras y muchas otras filosofías que están queriendo tomar una posición, y que nosotros, los hermanos en Cristo, la iglesia, la amada, los guerreros, necesitamos salir del encierro, pero salir empoderados en ese poder, porque tú y yo estamos siendo amedrentados. Pero si tú y yo no despertamos a esta realidad, porque te quiero decir algo, estamos empezando una guerra, hermano. Lo que viene no va a ser igual, va a ser peor tal vez. No lo sabemos ni tú ni yo, pero como nos hablaba nuestro pastor, ¿cómo vamos a salir de este encierro? Y lo que el Señor me hablaba es: ¿cómo vas a salir? Así no podemos salir. Necesitamos fortalecernos, necesitamos tomar vitamina de la palabra, necesitamos pegarnos a ese todopoderoso Dios, pegarnos a una relación estrecha verdaderamente. ¿Y cómo podemos hacer esto? Mira, te quiero decir algo. Necesitamos primero alinearnos al propósito de Dios. El propósito de Dios que tiene para mi vida es compartir la palabra del Señor, es sembrarte, es fortalecer, pero yo no te voy a poder compartir si yo no me fortalezco en el Señor. Me dio una sacudida esta palabra y me gustaría mucho que a ti te pasara lo mismo, porque necesitamos reconocer que nosotros tenemos el poder de un Dios soberano, que somos guerreros del ejército del Dios viviente, y que tú y yo no vamos con lanza ni jabalina, sino que vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, que es el Señor sobre todas las cosas. Si tú y yo reconocemos que estamos en una guerra espiritual y que no tenemos fuerza si no nos pegamos y si no nos metemos al dominio y a la autoridad y nos alineamos al propósito de Dios, vamos a estar debilitados. Iglesia, ¿qué estamos haciendo? Y hay algo más que necesitamos considerar tú y yo. Necesitamos pelear esa batalla de la fe. El apóstol Pablo así llamó: es una batalla de la fe. Si tú y yo no creemos y no confiamos en ese Dios y no nos metemos a su palabra, tú y yo no vamos a salir victoriosos de esta temporada, de esta época, de esta pandemia y de las guerras que están por venir, porque no sabemos. Nuestra vida cambió, hermano. Hoy no nos podemos abrazar. Hoy solo estamos así, compartiendo. Hoy estamos saludándonos de lejos. La vida cambió y no sé cómo va a continuar, pero lo que sí sé es que tú y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús, y que tú y yo necesitamos, para podernos fortalecer en Él, primeramente necesitamos reconocer. Y cuando tú y yo reconocemos que no tenemos fuerza alguna, tenemos que menguar. Y el menguar es decir y declarar que somos débiles, porque cuando tú y yo somos débiles, somos fuertes, porque nos pegamos a la fortaleza del Señor. Y quiero decirte rápidamente algo, hermano.
Dice la palabra de Dios: resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Pero no podemos resistirle si no estamos fortalecidos. Es decir, que el enemigo, el diablo, no va a huir a los que estén millonarios, a los que tengan mucho poder económico o social, o que tengan toda la tecnología del mundo. El enemigo va a huir de los que estemos sometidos al Señor y al poder de su fuerza. Por eso te quiero decir rápidamente lo que dice en Isaías, y esto para terminar. El enemigo huye a los sometidos, y a los sometidos el Señor dice en el libro de Isaías, versículo 28, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Todopoderoso no se fatiga, Él jamás se cansa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice el versículo 31, o el 30, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, solamente tú y yo vamos a poder salir victoriosos y declarar esta palabra que fue mi bandera, que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, es el tiempo de que verdaderamente tú y yo dejemos de jugar a los cristianos. Estamos en un tiempo difícil, pero estamos en un tiempo de oportunidad. Estamos en un tiempo de poder sacar aquellos talentos y aquellos dones. Y te digo una cosa, la palabra es para mí primeramente, porque yo me había escondido. Pero creo en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza, y por eso es que te comparto esta palabra de vida, para que sea de grande bendición para ti y para todos los tuyos. Gracias a Dios, te mando un abrazo, te mando un saludo y bendiciones para ti y toda tu familia.